Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo Gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 261. Un montaje tras otro, un esquema de Matryoshka. Fingir un incidente para provocar conflictos, eso es un arte. Si eres demasiado inteligente, simplemente no funciona. Tomemos a tipos como Kakashi. Demasiado agudos, demasiado conscientes de sí mismos. Pedirles que se hagan los tontos y atraigan a alguien. Es dolorosamente obvio que lo están fingiendo. Pero Obito y Migui no necesitan habilidades de actuación. El simple hecho de ser ellos mismos ya es una actuación de nivel Oscar. Claro. Existe un riesgo. ¿Con esos dos? Quién sabe, es posible que no solo finjan el incidente. En realidad podrían romperse en pedazos antes de que algo comience. Necesitarían un equipo de respaldo. Para operaciones de apoyo, Minato normalmente sería una de las mejores opciones, después de todo, tiene al dios del trueno volador. Pero dada la forma en que manejó las cosas en el anime, Kyoichi sintió que la supuesta capacidad de apoyo de Minato merecía un signo de interrogación gigante. No todo es culpa suya. La guerra fue brutal. Cada ninja lo dio todo. Minato corriendo para apoyar a un equipo que estaba rodeado por cientos de unidades y Wagakure, ¿qué más podía hacer? Lo máximo que podía hacer era apoyar misiones más simples. De ninguna manera tenía el ancho de banda para ver a todos. La muerte en el campo de batalla es inevitable. Pero, esa situación con Kakashi y Rin. Todavía llegó tarde. Y eso fue después de que Rin ya se había convertido en el Jinchuriki del Tres Colas. Como su maestro, y alguien que tenía al dios del trueno volador, ¿cómo podría llegar tarde? Ese tipo de apoyo no serviría. Mejor ir él mismo. Kyoichi lo reflexionó por un momento, su mente ya estaba armando la configuración y el plan del escuadrón. En cuanto a Gui y Obito, no se necesitan instrucciones. Simplemente envíelos tal cual. Su presencia cruda por sí sola fue la mayor contribución a Konoha. Al salir de la academia, Kyoichi liberó su percepción sensorial, buscando a su objetivo. En poco tiempo, encontró a Kakashi. En el bosque de la muerte, Kakashi estaba escondido en silencio, observando algo en la distancia. No estaba espiando intencionalmente. Había venido aquí para trabajar en su taijutsu, solo para tropezar con Kurenai, Shisui y Asuma entrenando juntos. Normalmente, si solo se trataba de ejercicios básicos de ninjutsu, retrocedería sin interferir. Pero esto... Los tres estaban sentados con las piernas cruzadas debajo de 3 árboles, casi como si se hubieran quedado dormidos. Pero en una inspección más cercana, claramente no era sueño, era una especie de extraño estado de entrenamiento meditativo. Extraño. ¿Qué tipo de jutsu es este? Kakashi miró atentamente pero aún no podía entenderlo. Justo cuando estaba debatiendo si seguir mirando o ir a entrenar solo, sintió un ligero golpecito en su hombro. Shin. La espada corta de colmillo blanco salió disparada de su vaina. Pero al segundo siguiente, fue presionado suavemente hacia abajo. La fuerza de la persona era abrumadora. Oye, Kakashi. No te he visto en un tiempo. ¿Esa velocidad de tiro ha mejorado? ¿Tienes ganas de probarlo contra mí de nuevo? No, gracias. Kakashi reconoció de inmediato la voz. Era Kyoichi. Y esa línea me trajo ese recuerdo. Más rápido. Solía escucharlo en sus sueños, una y otra vez. Su velocidad de extracción había mejorado. Pero no importaba lo rápido que fuera, nunca lo olvidaría. Alguien podía sacar una espada varias veces más rápido que él. Comparado con un verdadero experto, todavía tenía un largo camino por recorrer. Kyoichi-sensei, no quise entrometerme. Simplemente pasé por allí y sentí curiosidad. Está bien. Están recibiendo un tipo especial de entrenamiento. En realidad, ya que ya estás aquí, me ahorra el viaje.
Asuma se dirige a la capital de la Tierra del Fuego la próxima semana para servir como ninja guardián. He decidido que tú y Rin se unan temporalmente a Shisui y Kurenai para formar un equipo de 4 hombres. Kakashi, detrás de su máscara, inclinó la cabeza, visiblemente confundido. Pasó un latido antes de que preguntara. ¿Qué pasa con Obito? Estará en un equipo separado con Midway. Han estado entrenando juntos últimamente, parece que van bien. Probémoslos como una unidad. Kakashi se rascó la cabeza, sin saber qué decir. ¿Qué pasa? Bueno, Obito suele estar bien. Un poco impulsivo, un poco terco, pero manejable. Pero emparejarlo con Gui. Su imprevisibilidad, me preocupa que Gui no pueda mantener las cosas bajo control. Kakashi vaciló pero eligió la honestidad. Gui no era débil. Kakashi siempre había respetado a su rival de toda la vida. Pero él y Obito, eran demasiado similares. 2 mitades del mismo cerebro imprudente. Póngalos juntos y probablemente descarrilarían toda la misión. Exactamente. Eso es exactamente lo que quiero. Kyoichi sonrió. Luego puso una mano sobre el hombro de Kakashi. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo alrededor de Kakashi cambió. ¿Dios del trueno volador? Espera, entonces Kyoichi-sensei también puede usarlo. No, lo más importante. ¿Cómo se había acercado a Kakashi hace un momento? Kakashi no había sentido nada, ahora que lo pensó. No podía sentir ningún chakra de Kyoichi. Era como si Kyoichi se hubiera fusionado con la naturaleza misma, completamente indetectable. ¿Cómo? Los ojos de Kakashi se abrieron al darse cuenta. Sensei. Siéntate. Ya que estás aquí, el momento perfecto. Informemos a todos sobre la nueva misión. Kyoichi les indicó que se reunieran. Kakashi se sentó, un poco incómodo, como si acabara de desertar de una facción, aunque afortunadamente, nadie podía ver su expresión debajo de la máscara. Shisui, Kurenai y Asuma parecían confundidos. ¿Misión? Asuma se dirigirá a la capital la próxima semana para cumplir un mandato de 1 año como guardián ninja. Mientras tanto, este grupo llevará a cabo una misión. Kakashi, liderarás como capitán interino del equipo. ¿Eh? Shisui y Kurenai asintieron, sin objeciones. Kakashi parecía atónito. ¿Capitán? Él. ¿Hay algún problema? No hay problema. Shisui y Kurenai mantuvieron la calma. Ya habían visto la escritura en la pared. Todo el modelo de un Jonin lleva a 3 genin se estaba eliminando gradualmente. Ya eran Chunin, era natural que los equipos se reorganizaran. Kakashi se había graduado antes, era más fuerte, más talentoso y bueno en el liderazgo. Él era la elección obvia. Asuma, sin embargo, estaba visiblemente molesto. También podría ser capitán, pero se sentía como si le estuvieran asignando un trabajo cómodo y sin sentido. Mientras tanto, Kakashi lideraba un verdadero escuadrón. Shisui, Rin y Kurenai. Vamos. Sensei, ¿cuál es exactamente la misión? Kakashi levantó la mano. Oficialmente, tienes la tarea de rastrear a la desaparecida Iruko de Konoha. Pero en realidad, seguirás al equipo de Gui y Obito y brindarás respaldo cuando sea necesario. ¿Cuándo sea necesario? Sí. Se dirigen a la Tierra de las Olas. Kyoichi dijo casualmente. Kakashi parpadeó, luego se dio cuenta de inmediato. La Tierra de las Olas, esa pequeña nación insular situada entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego, había estado tradicionalmente bajo la jurisdicción de la misión de Kirigakure. ¿Enviar a esos dos? Con las personalidades de Gui y Obito, no había forma de que evitaran chocar con los ninjas de Kirigakure. Cuanto más lo pensaba Kakashi, cuanto más convencido estaba de que Kyoichi estaba absolutamente tramando algo. Shisui y Kurenai tampoco conocían la región, y tampoco se dieron cuenta de que Obito y Gui se unirían, por lo que no lo pensaron demasiado. Hasta que. Tienes razón, dijo Kyoichi sin rodeos. Con sus temperamentos, y el estado actual de la Tierra de las Olas, está garantizado que chocarán con Kirinin. Tu trabajo es agitar las cosas, crear conflictos si no los hay, o intervenir para romper las cosas en el momento adecuado. Eso dejó todo muy claro. Instigar. Si ocurre un incidente real, genial. Si no, haz que suceda. Además, Iruko secuestró a Chikichi, y uno de los escuadrones Anbu de Konoha realmente había sido asesinado. No faltan excusas legítimas. Pero ¿qué pasa si envían Jin? Kakashi estaba nervioso. Era muy consciente de sí mismo, conocía sus propios límites. Contra un Jin, no tenía confianza. Está bien. Estaré detrás de ti. ¿Qué? ¿Es esta una misión de Matryoshka? Kakashi ni siquiera sabía cómo responder. Una capa anidada tras otra, como una muñeca rusa, en caso de que el anzuelo no muerda, aquí viene otra.
Ahora lo entendía. La ocultación del chakra de Kyoichi, esa invisibilidad perfecta, significaba que podía seguirlos sin ser detectado, interviniendo en el momento justo. Totalmente plausible. Kurenai, ¿te gustaría firmar un contrato de invocación con el bosque Shikotsu? Absolutamente. Kurenai estaba extasiado. Había tenido el ojo puesto en la técnica de las durante años. Los demás finalmente entendieron la pieza final. El momento de la intervención involucraría a Katsuyu. Su maestro estaba decidido a este curso de colisión. No hay duda al respecto ahora. Kyoichi-sensei estaba haciendo todo lo posible en esta configuración. Capítulo 262. ¿Pesca? Vamos a recogerlo con fuerza. El día siguiente. Dentro de la Academia Ninja, Obito se levantó de su asiento después de revisar algunas notas de Seal y Mars, con el rostro lleno de incredulidad. Él, ¿fue expulsado de su equipo? Sensei, yo. No te preocupes, es solo para esta misión, dijo Minato con torpeza, rascándose la cabeza. Kakashi y Rin tienen que llevar a cabo una tarea especial, por lo que estás siendo resignado temporalmente al equipo de Midway. Todo esto fue culpa de Kyoichi. Se le ocurrió una idea tan escandalosa. Enviar a Obito a emparejarse con Gui y organizar una operación de choque y pesca en la Tierra de las Olas. El descaro. Y lo que es peor, ni siquiera dejaría que Minato liderara el equipo. Dijo que era porque la eficiencia de soporte de Minato era cuestionable. ¡Qué broma! En el campo de batalla, ¿quién no sabía lo rápido que era Minato Namikaze? ¿Cuántos camaradas debieron sus vidas a su oportuno rescate? Pero, de nuevo, Kyoichi tenía razón. Minato era ahora una figura muy conocida en todo el mundo ninja. Si la gente supiera que estaba liderando el equipo, ¿quién sería lo suficientemente tonto como para intentar algo? Incluso si un enemigo tuviera rencor, simplemente lo aguantaría en lugar de pelear. Solo cuando Konoha parecía débil, el enemigo se sentiría lo suficientemente audaz como para morder. Pero, por supuesto, nada de esto se le pudo decir a Obito. Dígalo en voz alta y todo el plan perdería su efecto. Está bien, entonces, Sensei, realmente no me vas a abandonar, ¿verdad? Obito parecía desconsolado. La mayoría de los días, era implacablemente optimista, pero cuando se ponía de mal humor, realmente iba al extremo. Minato se rascó la cabeza de nuevo. Bueno, eso depende. Verás, la reorganización del escuadrón es algo de todo el pueblo. ¿Un Jonin liderando a 3 Genin? Eso se está volviendo cada vez menos común ahora que todos son Chunin. Lo entiendo. Se llama, maximizando la producción de activos de nivel Jonin. Obito exclamó con orgullo. Minato se rió entre dientes y asintió. Ese fue el quid de la cuestión. Especialmente para Jonin de élite como él o Shirakumo Ayama. Cuando estaban atados por 3 niños, no podían asumir misiones de rango S, pero una vez que operaron solos. Desde el rango A hasta el rango S, podían manejar cualquier cosa con facilidad. Mientras tanto, los 3 niños, una vez reorganizados en escuadrones equilibrados, aún podían abordar misiones de rango B inferiores. Desde el punto de vista de la aldea, esto minimizó el riesgo al tiempo que optimizó la asignación de tareas. Y la Academia Ninja aseguró la educación y el crecimiento continuos. Un ganar-ganar en todos los frentes. La única preocupación era: ¿podrían seguir creciendo rápidamente sin un Jonin que los guiara? Esta era la pregunta en la mente de los rangos superiores de Konoha, y esta misión sería la primera prueba real de cuán efectivo se había vuelto el sistema de la academia. Minato estaba empezando a entender el pensamiento de Kyoichi. Al día siguiente, ambos escuadrones se pusieron en marcha. El equipo de Midway, con Obito, tomó la delantera. El grupo de Kakashi lo siguió. Las expectativas de Kyoichi para el escuadrón de Kakashi eran más altas. Una de sus reglas: no dejes que el equipo delantero sepa que los estás siguiendo. ¿Duro? Claro, pero no demasiado difícil. El equipo de Midway tenía 4 miembros: Gui, Obito, Genma Shirano y Ebisu. Entre ellos, ninguno era particularmente bueno en la percepción sensorial, solo Ebisu tenía alguna habilidad, pero en comparación con los exploradores profesionales, todavía le faltaba. Por otro lado, el escuadrón de Kakashi tenía tanto a Kurenai Yui como a Rin Nohara, 2 especialistas sensoriales. Si los vieran, también podrían dejar de ser ninjas. Kyoichi lo siguió muy por detrás. Este viaje de pesca no solo estaba destinado a atraer a los Kirigakure, sino que también quería ver si Madara todavía tenía algún interés en Obito o Shisui. Después de todo, mientras permanecieran en Konoha, no tendría oportunidad de hacer un movimiento. Mientras tanto, la investigación sobre las células Witesetsu continuó a toda velocidad.
La división de investigación médica de Konoha había detenido todos los demás proyectos. Orochimaru, en particular, era incansable, alternando entre el cuerpo real y los clones sin apenas descanso. Kyoichi incluso comenzó a preguntarse si debería dejarlo salir a tomar un poco de aire fresco, el tipo estaba trabajando demasiado. Pero por ahora, mejor no hacerlo. La situación actual era demasiado delicada. Sin embargo, podía permitir que sus clones salieran. Kyoichi reflexionó sobre esto mientras seguía al grupo, envuelto en chakra sabio, moviéndose a través de las líneas ley de la Tierra. A menos que Black Zetsu apareciera en persona, nadie sentiría su presencia. Obito, relájate, dijo Gui, boca abajo y caminando sobre sus manos como siempre. Este tipo de misión no es difícil. Nos dirigimos a la Tierra de las Olas para ayudar a limpiar a algunos piratas. Todavía entrenando incluso en misiones. Chico, ¿realmente no sabes por qué Obito está tenso? Genma Shiranui suspiró, seriamente. ¿Entrenas a mitad de la misión mientras agotas tu resistencia? Todos sabían que Gu era ese tipo de niña, pero aún así, esta era la primera vez que hacían una misión internacional juntos. ¿No podría actuar un poco más serio? Ebisu se aclaró la garganta. En realidad, no es tan grave. No creo que Obito esté nervioso, yo, estoy emocionado. Gritó Obito. ¿Nervioso? Bueno, un poco. Esta fue su primera misión con este grupo de bichos raros. Y estaba empezando a darse cuenta, él también era un bicho raro. Esto apestaba. De repente entendió lo confiable que había sido Kakashi. Con la cara fría que era, las tácticas y el liderazgo de Kakashi siempre fueron acertados, tanto que Obito nunca tuvo que pensarlo dos veces. Pero ahora, tuvo que comenzar a planificar varios pasos por delante nuevamente, como durante los exámenes de Chunin. Cómo moverse, cómo prepararse para emboscadas, cómo adaptarse en el extranjero. Fuera del pueblo, todo se volvió real. Claro. Estos pensamientos permanecieron en su cabeza, por ahora. Los cuatro, cada uno marchando a su propio ritmo, abandonaron la aldea y se dirigieron hacia la Tierra de las Olas. A mitad de camino. Gumi de repente dejó de entrenar, frunciendo el ceño en un profundo pensamiento. Todos. Enemigo. Genma instantáneamente se puso en alerta, kunai en mano. Su otra mano se sumergió en su manga, preparando armas ocultas. No, es solo que, tenemos que cruzar el mar para llegar a la Tierra de las Olas. Gumi tosió torpemente. Ebisu palmeó la cara. Este tipo, ¿realmente material para el líder del equipo? Respiró hondo y dijo. La Tierra de las Olas se encuentra entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua. Es una nación insular, obviamente necesitas un barco. Ah, en ese caso ahorraré mi resistencia. Correré por el agua. Obito casi se desmaya. ¿Qué diablos? Hay un barco perfectamente bueno, ¿y vas a correr allí? ¿Qué pasa si te emboscan? Este equipo no está bien. Miró a Genma y Ebisu, esperando apoyo, solo para encontrarlos a ambos completamente tranquilos. Especialmente Genma, quien simplemente dijo, oh, y guardó su kunai como si nada hubiera pasado. ¿En serio? Obito de repente tuvo la necesidad de regresar. Tal vez no era demasiado tarde. Pero el grupo siguió caminando. No pudo evitar soltar. Chicos, ¿no deberíamos permanecer juntos? ¿Qué pasa si algo sucede mientras corre por el mar? Vamos a tomar el bote, dijo Genma con calma. Se marea, su poder de combate cae a cero a bordo. Déjalo correr. Se pondrá al día una vez que esté cansado. La boca de Obito se torció. Ni siquiera sabía cómo responder. Finalmente, el grupo llegó a un pueblo de pescadores junto a la costa y se tomó un descanso, alquilando un pequeño bote para el viaje a la Tierra de las Olas. El equipo de Kakashi lo siguió, acampando en la carretera. Kyoichi, mientras tanto, comenzó a meditar para reponer su chakra sabio. Ahora podía entrar en el modo sabio en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque en verdad, no había usado mucho chakra en absoluto. Ni siquiera una quinta parte del chakra almacenado en su sello Jin había desaparecido. De hecho, cuando terminó, tenía más chakra que antes. Mucho para lo que estaba por venir. Desgraciadamente. Parecía que Madara realmente había perdido interés en Obito por ahora, después de todo, un Zetsu blanco ya se había perdido. No hay reacción hasta ahora. Capítulo 263. Un grupo de bichos raros en un mismo escuadrón, ¿me estás tomando el pelo? Migui realmente intentó correr hasta la Tierra de las Olas. Pero, a mitad de camino, quemó demasiado chakra y finalmente tuvo que subir al bote, solo para comenzar a vomitar inmediatamente en el momento en que lo hizo. No se recuperó hasta que llegaron a la Tierra de las Olas. La Tierra de las Olas no era grande.
como país insular ubicado en el mar, sirvió como parada para los barcos mercantes de las naciones cercanas. En este momento, todavía no estaba bajo el control de la corporación de Gato. Gracias a su geografía, la gente de la Tierra de las Olas no era rica, pero tampoco era indigente. Especialmente este año. Con el fin de la guerra y el aumento del tráfico mercante, la vida en la Tierra de las Olas había mejorado bastante. Lo que significaba más misiones. Al escuadrón de Migui se le había dado una misión real, no una tarea falsa inventada por Kyoichi solo para causar problemas. Entonces, una vez que llegaron, un contacto local vino rápidamente a recibirlos. Sin embargo, al ver al escuadrón de Konoha, el contacto claramente parecía disgustado. No solo eran 4 niños. Pero el líder del escuadrón parecía estar al borde de la muerte, todavía vomitando sus tripas. Parecían cualquier cosa menos confiables. Disculpe, ¿dónde está tu Jonin líder? Disculpas. Permítanme presentarme, mi nombre es Genma Shiranui. Si bien es posible que solo tengamos alrededor de 11 o 12 años, los 4 estamos oficialmente clasificados como Chunin. Somos totalmente capaces de completar esta misión. Era solo una misión de rango C. Ese nivel de dificultad estaba dentro de las capacidades de un equipo Chunin. El contacto no tenía mucho que decir. Después de todo, solo habían pagado por un trabajo de rango C. Konoha enviando este tipo de equipo no fue exactamente injustificado. Después de un momento de silencio, llevó al escuadrón de Migui a lo más profundo de la isla, aunque no parecían prometedores. Solo podía esperar que sus habilidades estuvieran a la altura. Se sabía que el enemigo con el que estaban lidiando era matón e irrazonable. Si también hubieran contratado ninjas, este escuadrón de Konoha podría estar en problemas. Kyoichi, por supuesto, sabía todo esto. En realidad, incluso sabía quién lideraba el otro lado. Un viejo conocido, Osuki Chikage. Chikage había sido capturado e interrogado por Kyoichi durante la guerra, luego estudió por un tiempo antes de ser liberado después de la guerra. Si hubiera sido cualquier otro ninja, probablemente estarían expiando algo en este momento. Pero el clan Osuki era diferente. Su estatus en Kirigakure era alto, y dado lo escaso de talento que era la aldea, no iban a matar a un Jonin con Hydrification Jutsu tan fácilmente. Además, los subordinados que lideraba Chikage tampoco eran fáciles de convencer. Momochi Sabusa, Ringo Ameyuri y Terumi Mei. Un equipo con una gran fuerza. Su misión esta vez era sencilla. Escoltar a una compañía y ayudarla a establecer operaciones en la Tierra de las Olas. El jefe de la empresa, Gato. Los que contrataron al equipo de Konoha eran aldeanos locales que esperaban protegerse de las tácticas de matón de Gato. Así que era inevitable que los equipos de Konoha y Kirigakure se enfrentaran. Dado el estado del escuadrón de Gui, Kyoichi no creía que Chikage, que tenía ese tipo de personalidad, lo dejaría pasar. Este cebo definitivamente lo estaba tomando. En este punto, la compañía de Gato había crecido considerablemente, pero no se acercaba a la bestia corporativa transnacional en la que se convertiría más tarde. La mayoría de sus actividades todavía se centraban en el contrabando y las operaciones del inframundo. Y cuando se trataba de ninjas, Gato aún mantenía un tono respetuoso. No se atrevía a actuar con arrogancia. Chikage-sama, escuché que un escuadrón de Konoha aterrizó en la Tierra de las Olas esta tarde. ¿Deberíamos evitarlos? Gato había oído hablar de la reputación de Konoha. Habían derrocado a Kirigakure, Iwagakure y Kumogakure sucesivamente. Entre las 5 grandes aldeas, Konoha era ahora posiblemente la más fuerte. Como hombre de negocios, no quería ganarse enemigos innecesariamente. Osuki Chikage se sorprendió momentáneamente. ¿A quién envió Konoha? No estoy seguro. Parecían 4 niños. Uno de ellos no podía dejar de vomitar después de bajar del barco. Mis hombres no se atrevieron a acercarse demasiado, así que no captamos sus nombres. Gato respondió con sinceridad. Chikage exhaló un pequeño suspiro de alivio. ¿Solo niños? Entonces no había nada de qué preocuparse. Esbozó una risita fría. ¿4 niños? ¿Estás haciendo negocios aquí con el permiso del Daimi, no? Konoha no tiene nada que ver contigo. Solo quiero decir, si hay un conflicto, ¿qué? ¿Crees que Kirigakure le tiene miedo a Konoha ahora? Mientras la misión sea legítima, yo, Osuki Chikage, no tengo nada que temer. Su voz era fría por el desprecio. Gato asintió rápidamente con la cabeza. Desembarcaron del barco y se detuvieron frente a una aldea cercana, señalando y discutiendo. Este es el lugar. Pídale a alguien que negocie. Vea si podemos apoderarnos de esta área y construir un muelle. En el futuro, todos los barcos anclarán aquí. Sí, señor.
Por negociar, por supuesto, se referían a la coerción. Gato no era un verdadero hombre de negocios, era un mafioso. Aunque acababa de llegar a la Tierra de las Olas, no tenía ninguna intención real de llegar a acuerdos justos con los aldeanos. Enviaría a sus matones para maltratarlos, tirar algo de dinero para silenciarlos y asegurar la tierra por la fuerza. Desgraciadamente. El cliente que contrató al escuadrón de Migui era el mismo líder de la aldea al que ahora estaban apuntando. En realidad, esta no era la primera vez que los hombres de Gato los acosaban. Habían sido expulsados antes, por lo que los aldeanos buscaron respaldo de Konoha además de Kirigakure. Cuando los matones de Gato volvieron a llamar, se toparon de cabeza con Gui y Obito, que acababan de comer y recuperaron completamente su energía. Gui apenas tuvo que mover un dedo. Los matones fueron golpeados hasta convertirlos en pulpa y huyeron, magullados y ensangrentados. Después, Gui inclinó la cabeza y preguntó: «Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esos tipos no parecían buenas personas». Tasuna miró al anciano de la aldea, desconcertado. Este tipo de ninja. Bueno, podía pelear, seguro. Pero no parecía particularmente confiable. Son de una compañía naviera, suspiró el anciano. Dijeron que querían requisar un pedazo de nuestra tierra para un muelle. Pero no tenemos intención de vender. Han estado viniendo todos los días, amenazándonos. Su pueblo estaba perfectamente situado, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos de la costa, con un tramo de tierra ideal para un muelle. Naturalmente, había llamado la atención. Pero esa tierra era crucial. Era el principal acceso de la comunidad pesquera al mar. ¿Cómo podrían renunciar a eso? Después de escuchar la historia completa, Gui no dijo mucho. Se quedó allí pensativo, mientras Obito ya había explotado de furia. Tenemos que expulsar a esa repugnante compañía. Tambil. ¿Cómo puede existir gente así? Obito, mira, Genma trató de recordarle suavemente. Todavía no conocemos el panorama completo. No debemos actuar precipitadamente. Nuestra misión es proteger a los aldeanos, no expulsar a nadie por la fuerza. Obito lo ignoró por completo. Ebisu tiró de su manga y le susurró algo al oído. Obito parpadeó. No había, pensó tan lejos. He tomado una decisión. Los estamos echando, Raa. Mi ardiente juventud no puede permitir que continúe esta injusticia. Gui rugió, con los puños cerrados en un frenesí motivacional total. Genma y Ebisu suspiraron al unísono, cubriéndose la cara. ¿Cuál era el pensamiento de los superiores? Manejar un loco ya era bastante difícil. Ahora tenían dos. Esto fue simplemente cruel. Genma se apresuró a agarrar a Gui antes de que volviera a cargar. Pero no tuvieron que esperar mucho. La gente de Gato regresó. Y esta vez no eran solo matones. Osuki Chikage, Terumimei y los demás estaban con ellos. Tan pronto como llegaron y vieron al escuadrón de Konoha, se congelaron. ¿Estos 4 niños? Creo que nos encontramos con ellos durante los exámenes de Chunin, dijo Mei en voz baja. No sé cuál es el de verde, pero el niño con las gafas es Uchiha Obito, es del clan Uchiha. Pero no es exactamente un genio, ¿verdad? Dijo Sabusa, agarrando su espada con entusiasmo. No creía que fuera más débil que el grupo de Konoha. De hecho, todavía guardaba rencor por el último examen. Ahora que tenía otra oportunidad, apenas podía contenerse. Desgraciadamente. No era el momento de hacer un movimiento, todavía. Capítulo 264. ¿Matarlos a todos? ¿Quiénes son ustedes? Los forasteros como tú no son bienvenidos aquí. Tasuna se armó de valor y dio un paso adelante para enfrentarlos. Sin embargo, cuando Gato y su pandilla de matones se acercaron, inmediatamente retrocedió varios pasos, el miedo se apoderó de su rostro. ¿Quién eres? Somos shinobi de Konoha, contratados para proteger esta aldea. No permitiremos que causen problemas aquí, dijo Shirano y Genma, dando un paso adelante. A pesar de que el enemigo parecía haber contratado ninjas de Kirigakure, Genma sabía que este no era el momento de mostrar debilidad. Pase lo que pase, no podía retroceder. En cuanto a Migui, actualmente estaba siendo retenido firmemente por Ebisu. El enemigo eran los ninjas de Kirigakure. Y el líder, lo reconoció, era del clan Suki, alguien que había sido capturado previamente por Kyoichi-sensei. Para Kyoichi, los Suki no eran una amenaza, podía derribar fácilmente a uno cualquier día, pero para los Chunin recién ascendidos como ellos, los Suki estaban en un nivel completamente diferente. Así que, si dejaban hablar a Gui ahora, probablemente comenzaría una pelea en el acto. ¿Konoha se ha quedado sin shinobi, ¿eh? ¿Enviar a un grupo de niños a manejar misiones? ¡Qué broma!
Los mocosos como tú deberían perderse. Este trabajo es nuestro ahora. El rostro de Suki Chikage estaba frío, pero su tono era suave y sereno. Esta misión implica combate entre shinobi, por lo que se clasifica como rango B o superior. Para un nuevo equipo de Chunin como el tuyo, retirarse está completamente justificado. Lo que dijo siguió ciertas reglas tácitas del mundo ninja. Una vez que una misión se intensificaba para involucrar el combate entre shinobi, su rango aumentaba automáticamente. Y dado el estado del equipo de Gui, era completamente razonable que se retiraran sin penalización. Después de todo, el hecho de que Konoha hubiera enviado un equipo así en primer lugar significaba que los clientes probablemente solo pagaban por una asignación de rango C, no B o superior. Dado que la dificultad cambió, retirarse no contaría como incumplimiento de contrato. Genma podía decirlo. Chikage podía parecer arrogante y fuerte, pero en el fondo, temía a Konoha. Claramente no quería una confrontación directa. Vaciló, sin saber cómo proceder. Entonces Obito dio un paso adelante y dijo: nosotros, los shinobi de Konoha, no sabemos el significado de rendirse, y nunca abandonaremos una misión por culpa de escoria como tú. Así es. Este es el fuego de la juventud. Gui gritó, con la sangre hirviendo, liberándose de Ebisu y parándose al frente, con los ojos llenos de una determinación inquebrantable, incluso si tuviera que abrir las 8 puertas, protegería a sus camaradas y a los aldeanos. Proteger, eso es lo que requería este momento. Meiterumi ni siquiera estaba segura de cómo responder. Estos 4. ¿Eran todos mentalmente inestables o algo así? Su fuerza claramente no estaba al mismo nivel, entonces, ¿por qué actuaban tan engreídos? Realmente no entendía. La paciencia de Suki Chikage se había agotado. En ese caso, no me culpes por intimidar a algunos jóvenes. Si no supiera ya cómo eran, pensaría que estaban actuando deliberadamente solo para provocar a los Shinobi Kiri para que cometieran un error, murmuró Kakashi en voz baja. Los labios de Shisui se crisparon. Tan duro, incluso hacia sus propios compañeros de equipo. Pero tenía que admitir que las respuestas del equipo de Gumi fueron impecables. Incluso Kirigakure no podía decir nada si perdían. ¿Retirarse de la misión? Kirigakure no tenía autoridad para obligar a un equipo de Konoha a abandonar su asignación. Así que todo se decidiría por combate, y eso era exactamente lo que Kyoichi quería. Ese tipo, creo que es el ninja Suki que Sensei capturó antes. Obito y los demás realmente podrían estar en peligro. E incluso con nosotros, no creo que seamos compatibles, dijo Kurenai con preocupación. Técnica de hidratación. Nadie en su equipo pudo contrarrestarlo de manera efectiva. Incluso Kakashi, en el mejor de los casos, podría manejar un contraataque parcial usando Lightning Release y el Raikiri. Pero su oponente era un Chunin, y Kakashi, en el mejor de los casos, estaba al nivel de un Chunin de élite. La brecha de poder seguía siendo enorme, y ninguna ventaja en la técnica podía salvarla por completo. Especialmente contra una técnica secreta como la hidratación. No te preocupes. Tenemos nuestro propio papel que desempeñar. Ya sea que podamos ganar o no, no es nuestra preocupación, dijo Kakashi vagamente. Pero todos aquí fueron agudos, e inmediatamente captaron la indirecta. Incluso Rin. No había forma de que una misión como esta se asignara solo a un grupo de Chunin. Alguien más tenía que estar respaldándolos. ¿Fue Kyoichi Sensei, o Minato Sensei? Reflexionó en silencio. Pero en ese momento, la batalla que se avecinaba ya había estallado. Guri abrió directamente las 8 puertas. Pero aquellos familiarizados con la hidratación sabían muy bien. Un taijutsu como ese casi no tenía ningún efecto sobre él. ¿Deberíamos participar? Espera un poco más. Kakashi agarró la empuñadura de su espada, el sudor comenzó a gotear en su frente. Fue una verdadera prueba de nervios. Si se movían demasiado tarde, el equipo de Gumi podría sufrir lesiones graves, o algo peor. Pero muévase demasiado pronto y parecerá escenificado y sospechoso. Incluso si a Kyoichi no le importaban las apariencias, Kakashi tenía que tenerlo en cuenta. La niebla rodó por el campo de batalla. Genma golpeó primero, sacudiéndose las mangas, innumerables shuriken estallaron, llenando el aire. Luego formó sellos de mano. 1 se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 4. En un instante, una lluvia de shuriken llenó el cielo. Obito estaba más que tenso. Durante la guerra, sus peleas habían sido brutales, pero siempre tenían Chunin cuidando sus espaldas. Nunca había sentido realmente el miedo a la muerte. Pero ahora sabía lo mal que estaban las cosas. Un paso en falso. Todos morirían. Son tontos. Y las personas tontas solo terminan de una manera: muertas.
Una voz hueca resonó. Sabusa tenía su espada lista, escondida en la niebla, esperando el momento adecuado y aguijoneándolos con palabras. Chikage apareció junto a Gui en un instante. Gui devolvió el golpe de inmediato. Pero... salpicar. El agua volaba por todas partes. En el momento siguiente, Gui fue enviado volando. Entonces una bola de fuego se elevó por el aire. Lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. El casting y el posicionamiento de Obito no fueron malos. Desafortunadamente, Fire Release apenas funcionó contra Hydrification. Fue completamente unilateral. La hidratación hizo que sus ataques fueran inútiles. En solo unos breves momentos, el equipo de Gui se vio abrumado por las lesiones. Sin embargo, se negaron a ceder. Gui incluso siguió presionando con las 8 puertas. Pero las técnicas de agua combinadas con el manejo de la espada lo hicieron imposible. Ya estaba tosiendo sangre. Chico. La voz de Obito sonó. Inmediatamente se paró frente a Gui, levantando muros de tierra para protegerlo. Lanzamiento de la tierra. Muro al estilo de la tierra. No era bueno en el jutsu, pero bajo presión, logró lanzarlo sin problemas. Bloqueó el siguiente golpe de Chikage, pero no pudo sentir ninguna respuesta de Gui. Era un chico. Su corazón se retorció de ira. Un sentimiento oscuro y vengativo burbujeó, y el dolor estalló en sus ojos. ZZZZT. Un agudo chirrido de relámpago atravesó el aire. Chikage se había estado preparando para atravesar la pared, pero de repente sintió una oleada de electricidad detrás de él. En ese momento. Liberación de viento. Gran avance. Un viento violento dispersó la niebla, revelando el campo de batalla. Kakashi había llegado. Vaya. ¿Otro escuadrón de Konoha? Chikage levantó su espada. ¿Puedo preguntarte qué es exactamente lo que pretendes hacer con nuestros camaradas de Konoha? Kakashi levantó su Lightning Blade. La electricidad bailaba y chispeaba a su alrededor. Ringo Ameyuri entrecerró los ojos. La espada del dios del trueno. Kiba. Este es un conflicto de misión. No podemos abandonar nuestro propio objetivo. Konoha, si eres inteligente, retrocede. Incluso con tu equipo, en un abrir y cerrar de ojos, Chikage apareció junto a Kakashi. Pero una oleada de relámpagos explotó del cuerpo de Kakashi. Corriente de Chidori. Maldita sea esa liberación relámpago. Chikage maldijo mientras se retiraba, solo para que otra hoja, crepitando con electricidad, viniera cortando por detrás. Otro usuario de rayos. Esto no se veía bien. Ataque. Ordenó. ¿Sí? Ringo golpeó de inmediato, lanzando su asalto Lightning Release a Kakashi. Obito dejó caer la pared de tierra. Al ver a Kakashi y los demás, se quedó atónito. Luego se volvió para ver a Gui tendido débilmente cerca. Rin. Kurenai. Ayuda a Gui, rápido. Entendido. Ni siquiera necesitaba decirlo, Rin y Kurenai ya se estaban moviendo. Kurenai se mordió el pulgar, invocando jutsu. Apareció una. No era grande, pero hizo el trabajo, e incluso bloqueó un ataque furtivo de Sabusa. Rin se acercó rápidamente a Gui. Tenía un agujero en el abdomen. Fue grave, pero no fatal, siempre que el tratamiento fuera oportuno. Genma y Ebisu se movieron para interceptar a Sabusa y Meiterumi. La expresión de Chikage se volvió fría. Me obligaste a esto. Multa, los mataré a todos. En un instante. Apareció junto a Kurenai. Su espada se balanceó hacia abajo. Conocía la técnica de las. Sácala primero. Mei comenzó a formar sellos de mano para atrapar a Kakashi y Shisui. Pero justo cuando sus sellos se completaron, estalló un estruendo atronador. El polvo llenó el aire. ¿Qué? Se congeló en estado de shock. Chikage había sido golpeado contra el suelo, medio enterrado en escombros, partes de su cuerpo deformadas y descoloridas. Ni siquiera parecía que se hubiera convertido con éxito en el agua. Y luego. Creo que estabas tratando de lastimar a mis estudiantes. Si no me equivoco, tu nombre es Suki Chikage, ¿verdad? Tú. No fue nuestra intención. Era solo un conflicto de misión. No teníamos otra opción, nuestras más profundas disculpas. Chikage se retiró instantáneamente. Capítulo 265. Un escuadrón de Konoha ha desaparecido. No estabas diciendo eso hace un momento. Nos dijiste que abandonáramos la misión e incluso dijiste que matarías a todos y cada uno de nosotros. Obito gritó enojado. Kyoichi lo miró. Sus gafas de viento se habían caído, sus ojos se veían normales y todavía no había signos de despertar. Quizás todavía estaba, solo un poco corto. Pero que Obito despertara su Sharingan un poco más tarde no era necesariamente algo malo.
Las personas con mentes de una sola vía, una vez que sus pensamientos se establecen y solidifican, pueden volverse extremadamente peligrosas y extremas. Antes de que haya sido guiado adecuadamente, Kyoichi preferiría no despertar todavía. Entonces, miró a Gui. ¿Esto es lo que quisiste decir con no intentional? Y en cuanto a ti, niña, suelta tu kunai. De lo contrario, antes de que Kyoichi terminara de hablar, una enorme mano de piedra emergió a su lado y la golpeó contra el suelo. Tendré que ayudarte a dejarlo yo mismo. Al ver esto, Meiterumi inmediatamente arrojó su kunai y dijo: disculpas, Kyoichi-sama. Pero esto realmente podría ser un malentendido. Ya sea que lo sea o no, lo sabremos muy pronto. Por cierto, ¿quiénes son estas personas? Sensei, se llaman Gato. Aceptamos una misión del pueblo para proteger este pueblo de pescadores. Pero estaban tratando de apoderarse de la tierra a través de la intimidación, y cuando Gui simplemente dijo unas pocas palabras, ellos, Shiranu y Genma dio un paso adelante, justamente indignado, con los ojos llenos de lágrimas. Ebisu permaneció en silencio. No se había dado cuenta antes de que este compañero de equipo en realidad tenía talento para la actuación. Lágrimas en el momento justo, líneas pronunciadas de manera convincente. Todo lo que dijo sonaba cierto, pero en realidad, no era exactamente lo mismo que lo que realmente sucedió. Suki Chikage entró en pánico y dijo apresuradamente: no es así. Incluso traté de razonar con ellos, con la esperanza de que lo entendieran y retrocedieran. No quería pelear. ¿No querías pelear? Entonces, ¿qué pasa con las lesiones en el líder de mi equipo? ¿Estás diciendo que le hice eso? Genma espetó. Espera. En ese momento, ambas partes ya no habían logrado llegar a un acuerdo. Meiterumi saltó rápidamente. Sintió que algo andaba mal. Konoha parecía decidida a escalar la naturaleza de este incidente, probablemente con algún propósito. Además, ese Chikage Sensei previamente engreído ahora estaba actuando como un tigre sin garras frente a Kanda Kyoichi, inclinándose y disculpándose sin orgullo. Claramente. Incluso la técnica de hidratación no tenía sentido frente a Kanda Kyoichi. Ella también se sintió intimidada. Rin, Kurenai, comiencen a tratar a Gui. Su condición es crítica. Kakashi, ¿y tú? ¿No estabas rastreando a la desaparecida Iruko? Kyoichi-sama, sí, estábamos siguiendo pistas sobre Iruko. Pero también descubrimos que un escuadrón de la patrulla fronteriza ha desaparecido. Luego descubrimos que el equipo de Uri estaba siendo atacado, así que vinimos a ayudar. Es así. Kyoichi entrecerró los ojos y se volvió para mirar a la gente de Senkaje y Gato. Chikage inmediatamente negó con la cabeza. Kyoichi-sama, Kirigakure no tiene conocimiento de ningún Iruko. No tenemos absolutamente nada que ver con él. Meiterumi no pudo evitar temblar por el rabillo del ojo. ¿Es eso lo que le preocupa? Obviamente no. A Konoha no le importaba si conocían a Iruko o no. Su mente trabajó rápido, y rápidamente dijo: Kyoichi-sama, nuestra misión aquí era simplemente proteger la compañía de Gato mientras se establecía en la tierra de las olas. Estamos dispuestos a retirarnos de la misión. Sensei, ese escuadrón desaparecido, creemos que pueden haber sido llevados al mar, agregó Kakashi con urgencia. Obito se quedó allí, completamente estupefacto. No tenía idea de cómo la situación se había vuelto tan complicada. Su cerebro no podía seguir el ritmo del flujo de información. En cuanto a Sabusa y Ringo Ameyuri, deseaban poder encogerse en el suelo y desaparecer, con la esperanza de que Kyoichi no recordara que fueron ellos los que acababan de golpear al escuadrón de Obito. ¿Quién podría haber predicho que Kyoichi llegaría tan rápido? ¿Ese jutsu de hace un momento, era ese el dios del trueno volador? Pensando en lo aterrador que era Minato con eso, sus cuellos se encogieron instintivamente. Frente al dios del trueno volador, toda la velocidad era una broma. El mar, eso es un problema. No es un problema. Nosotros, los de Kirigakure, podemos ayudar. Meiterumi dijo rápidamente. Ella se había dado cuenta. Lo que Konoha probablemente quería era ayuda en el mar, esa era la única explicación que se le ocurría. La mente de la joven trabajó rápido. Pero desafortunadamente, todavía era solo una genin de 12 años, aún no era la aguda quinta Mizukage en la que se convertiría algún día. No podía adivinar las razones más profundas. Chikage estaba aún más despistado. En el momento en que vio a Kyoichi, su mente se quedó en blanco, como un ratón frente a un gato. Su único instinto era correr. El problema era: contra el dios del trueno volador, ni siquiera se atrevió a correr. Sus piernas se habían aflojado y su mente no lo escuchaba. Olvídate de tratar de adivinar lo que quería Kyoichi, solo mantener la compostura ya era una hazaña. Kyoichi miró a Meiterumi.
¿Puedes hablar por Kirigakure? ¿Sí? Sí, podemos. Chikage saltó antes de que pudiera responder. Si realmente podían o no no era importante. Solo que se les preguntara significaba que todavía había una posibilidad. Si Kyoichi no hubiera preguntado en absoluto, eso habría significado el fin del juego. Meiterumi abrió la boca y luego la cerró. Sensei, estás cavando tu propia tumba. ¿Puedes hablar por el pueblo? La situación de Kirigakure era extraña en este momento. Yagura-sama, que se suponía que se convertiría en el próximo Mizukage, había sido encarcelado misteriosamente al regresar a casa y se convirtió en el Jinchuriki de las tres colas. Incluso los ancianos de la aldea probablemente no se atreverían a afirmar que podrían representar a Kirigakure. Pero... olvídalo. Es del clan Suki. Mejor él lidia con eso que yo. Al menos seguiré vivo. Mei pensó para sí misma. Bueno, entonces. Kyoichi hizo una pausa por un momento. Según la inteligencia de Konoha, Iruko posee un jutsu prohibido que le permite absorber el Kekkei Genkai de otras personas y hacerlo suyo. Uno de nuestros escuadrones ya ha sido víctima. Si Kirigakure puede ayudar, sería bienvenido. ¿Puede absorber Kekkei Genkai? El corazón de Chikage dio un vuelco. Él mismo no tenía un Kekkei Genkai, pero ese tipo de enemigo era innegablemente peligroso. Además, no ha habido ninguna desaparición en Kirigakure, ¿verdad? Bueno, si tuviéramos que nombrar a alguien, Chikage se detuvo a mitad de camino, recordando al desaparecido Chikichi. No se llevaba bien con Chikichi. Pero... una cosa estaba clara. Chikichi había sido extremadamente leal a Kirigakure. Nunca traicionaría a la aldea, y mucho menos desertaría. Podría ser que Chikichi había sido capturado por Iruko. Después de todo, Chikichi tenía un Kekkei Genkai. Cuanto más lo pensaba, más posible parecía. Lo siento. Acabo de recordar un nin desaparecido, me pregunto si realmente fue capturado, en lugar de haber desertado. Chikichi, ¿verdad? De mis múltiples encuentros con él, no creo que traicionaría a Kirigakure. Si ese es el caso, sospecho que puede estar escondido en algún lugar de la Tierra del Agua. Tal vez deberíamos realizar una búsqueda conjunta allí. Dijo Kyoichi. Chikage asintió vigorosamente. Entonces recordó algo. Probablemente no tenía la autoridad para eso. Kyoichi-sama, sobre entrar en la Tierra del Agua, ¿eso va a ser un problema? Chikage se congeló. ¿Un problema? Miró el rostro de Kyoichi. Amistoso, tan amigable que parecía más amable que sus propios mayores, pero luego recordó ese golpe anterior, el infundido con el Chakra Lightning Release que anuló su Hydrification Jutsu. Chikage encogió el cuello y dijo. No, solo estaba pensando. La Tierra del Agua es enorme. Buscarlo pieza por pieza sería ineficiente. Sería mejor si Kirigakure ayudara. También es una buena idea. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no me llevas a Kirigakure? Nuestras aldeas pueden llevar a cabo una operación conjunta para buscar a Iruko. Hay información inquietante que no puedo compartir aquí. Por supuesto. Absolutamente. Chikage asintió con tanta fuerza que parecía que su cabeza iba a caerse. Mientras no tuviera que ir personalmente a cazar a Iruko, todo estaba bien. Lo que suceda después de llevar a Kyoichi a la Tierra del Agua no fue su problema. Simplemente mantenerse con vida era la máxima prioridad. En este punto, Chikage no estaba pensando en nada más. Su única carta de triunfo, la hidratación, había sido completamente contrarrestada. No le quedaba confianza para luchar. Meiterumi estaba cerca, luciendo inofensiva y dulce. Cuando Kyoichi miró, instantáneamente puso una expresión aduladora. Bueno, entonces. Kyoichi se volvió y miró a los demás. ¿Qué pasa con los heridos? Pagaremos. Lo compensaremos. Chikage se inclinó profundamente, luego se volvió y miró a Gato, su expresión una vez más viciosa. Gato maldijo una tormenta en su corazón. Pero... incluso él entendió la situación. Si alguien como Suki Chikage estaba asustado, no había forma de que tuviera una oportunidad. Estamos dispuestos a pagar, este dinero puede considerarse una compensación. ¿Será suficiente? Konoha no hace este tipo de cosas. Kyoichi negó con la cabeza. Los labios de Gato se crisparon. Luego, pensando rápido, cambió su tono y dijo. Entonces, ¿qué tal si emito una comisión formal de rango a estos jóvenes? Pueden escoltarnos fuera de la Tierra de las Olas. ¿No tenías negocios aquí? Cancelado. Cancelado. Gato no se atrevió a quedarse ni un momento más. Había pensado que la Tierra de las Olas era un lugar pequeño e insignificante que a nadie le importaba. Pero Konoha no solo envió gente, apareció este tipo de monstruo.
¿Cómo podría atreverse a poner las manos en la tierra de las olas ahora? Capítulo 266. Podría encontrarme con Madara. La cumbre había dado un giro inesperado y la situación había cambiado por completo. Aunque ambas partes ahora parecían haber llegado a un entendimiento, Obito todavía estaba allí rascándose la cabeza, completamente confundido, con una expresión en blanco y desconcertada en su rostro. Espera, ¿qué acaba de pasar? Gato simplemente retrocedió. ¿Y de alguna manera terminaron cargados con una nueva y extraña misión? Shirano y Genma supuso que esta misión podría haber sido una forma de compensación para ellos. Tampoco entendía completamente lo que había sucedido, pero sentía que esto tenía algo que ver con su maestro. De otra manera. ¿Por qué el apoyo había llegado tan rápido? Incluso con un relé para la comunicación, eso habría llevado tiempo. Claro. Eso suponiendo que uno realmente entienda a Kyoichi. Ebisu podría haber sentido algo. En cuanto a Migui y Obito. Gumi todavía estaba inconsciente. Y Obito todavía estaba luchando por dar sentido a lo que acababa de suceder. Algo se sentía mal en sus entrañas, pero no podía identificarlo. Ahora habían aceptado la tarea de escoltar a Gato y su gente fuera de la tierra de las olas. La diferencia fue. Habían llegado con solo 4 personas, pero ahora también se iban con Rin en el grupo. Jejeje, Rin, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Obito, sonriendo. Simplemente pasó durante una misión, respondió Rin casualmente, sin ofrecer más explicaciones. Con la personalidad de Obito, si supiera la verdad ahora, todo el pueblo lo sabría en poco tiempo. Ese parlanchín. Mejor esperar y decírselo una vez que regresaran. Llamarlo una misión de escolta fue generoso, fue más como monitorear la partida de Gato de la Tierra de las Olas. Gato, para su crédito, cooperó plenamente. Podría haber tenido mucho dinero, pero no tanto como para haber perdido su sentido de autoconservación. Conocía muy bien la brecha de poder entre la gente común y los shinobi, y lo que es más importante. Kanda Kyoichi era incluso más aterrador que Suki Chikage. Había derribado a Chikage con un solo golpe. Ese nivel de poder envió escalofríos por la columna vertebral de Gato. Ahora sentado en un bote, con las piernas temblorosas, seguía repitiendo la escena anterior una y otra vez en su cabeza. Solo una vez que cruzaron la frontera y vieron al equipo de Migui pisar la orilla de la Tierra del Fuego, finalmente respiró aliviado. Jefe, sobre la Tierra de las Olas, deberíamos todavía tu trasero. Idiota. Hemos terminado con la Tierra de las Olas. No se atrevería a tocar la Tierra de las Olas de nuevo, no hasta que estuviera absolutamente seguro de cuáles eran las intenciones de Konoha. El dinero se podía ganar lentamente. Pero pierde la vida y se acabó el juego. El poder obliga a la claridad. Ese mismo Suki Chikage que acababa de amenazar con matar a todos hace un minuto se había inclinado y se había disculpado al siguiente, ¿no era eso prueba suficiente? ¿Y Gato? No era nada en comparación. Nos vamos a casa. Yo, no quiero ver esa Tierra de las Olas olvidada por Dios durante al menos 10 años, murmuró Gato, prácticamente incoherente. La Tierra de las Olas era innegablemente valiosa. Quien quiera que monopolizara el tráfico de transbordadores aquí controlaría esencialmente la ruta comercial marítima entre la Tierra del Agua y la Tierra del Fuego. Sería una mina de oro. Pero precisamente porque era importante, no había forma de que Kyoichi dejara que alguien como Gato controlara una ruta tan vital. Pronto se convertiría en un puesto de avanzada clave para los convoyes comerciales que viajaban a la Tierra del Agua. Naturalmente, tenía que estar en manos de confianza. Y a Kyoichi no le faltaban convoyes mercantes bajo su mando. Podría hacer que Morita Shin viniera y estableciera operaciones aquí otro día. Por ahora. Todavía tenía negocios en la Tierra del Agua. Sensei, ¿vamos directamente a Kirigakure así? Shisui preguntó en voz baja. No podía deshacerse de la sensación de que las cosas eran peligrosas en ese lado del mar. Tus habilidades han madurado lo suficientemente bien, considera esto como una prueba del mundo real. No debería haber grandes problemas, tal vez nos encontremos con una marioneta controlada por Uchiha Madara, agregó Kyoichi en silencio. Una marioneta todavía estaba muy lejos de la realidad. Además, suponiendo que los rumores sobre Madara manipulando al tercer Mizukage fueran ciertos, el tercero no era un pollo de primavera, ya tenía un pie en la tumba. En ese estado. ¿Qué tan fuerte podría ser? El verdadero peligro no era su fuerza, sino la autoridad que tenía y el control que Madara ejercía a través de él. Mientras no le dieran la oportunidad, no pasaría nada. Yagura debe haber bajado la guardia. Trató de organizar una rebelión justo después de regresar a casa, y ni siquiera trató de evitar el contacto con el Mizukage. ¿Qué esperaba?
Después de que Kyoichi terminó de hablar, nadie dijo una palabra. Kakashi, Kurenai, Shisui. Este equipo fue posiblemente la alineación más fuerte de la próxima generación, tanto en capacidad de combate como en resistencia mental. Como el destino era Kirigakure, no tenían objeciones. Pero, una vez que aterrizaron en la Tierra del Agua, Suki Chikage comenzó a dudar. Anteriormente, había estado demasiado asustado para pensar con claridad. Pero ahora, después de una noche de descanso, su miedo a Kyoichi se había calmado un poco. Como Jin. Se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. En pocas palabras, estaba facilitando un intercambio diplomático entre aldeas. Dicho sin rodeos, era un colaborador. Y el problema era. Todavía no tenía idea de lo que Kyoichi realmente quería. ¿Rastreando a un ninja rebelde? ¡Qué broma! Era del clan Suki y tenía un acceso decente a la información. Antes de partir en esta misión, no había oído nada sobre ningún Iruko activo en esta región de la Tierra del Agua. Incluso si tal persona existiera, habría sido un asunto para el cuerpo de asesinatos de Kirigakure, no algo en lo que Konoha debería entrometerse. Y por supuesto, en circunstancias normales, permitir que los shinobi de Konoha ingresen a su territorio podría no haber hecho saltar ninguna alarma. Pero estos no eran tiempos normales. En este momento, la aldea estaba actuando de manera extraña. Kirigakure había cerrado efectivamente la Tierra del Agua, prohibiendo la entrada a todos los shinobi extranjeros. En estas condiciones, si llevara a los ninjas de Konoha adentro, se le puede pedir que cometa seppuku. Un sudor frío caía por la frente de Chikage mientras intentaba desesperadamente pensar en una solución. Capitán Chikage, se ve un poco pálido, ¿pasa algo? Preguntó Kyoichi. No, yo solo. Chikage no sabía qué decir. Lógicamente, el mejor movimiento ahora sería tener una conversación honesta con Kyoichi sobre la situación actual en la Tierra del Agua y tratar de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero en el momento en que vio la expresión agradable de Kyoichi, sus rodillas casi se doblaron de nuevo. No se atrevió a responder. Milord, lo que mi sensei está tratando de decir es, dadas las circunstancias, tal vez deberíamos comenzar realizando una búsqueda perimetral y luego dejar que nuestra aldea envíe a alguien para discutir la cooperación, intervino Meiterumi. ¿Sí? Exactamente. Chikage asintió rápidamente, lanzándole una mirada de agradecimiento. No se había dado cuenta hasta ahora, esta chica en realidad tenía una mente aguda. Cuando regresaran, se aseguraría de entrenarla adecuadamente. Definitivamente era material Jin. Su corazón se llenó de gratitud. Kyoichi sonrió. Eso era precisamente lo que había esperado. ¿Cargar a ciegas en territorio enemigo? Ese fue el movimiento de un tonto. Solo los tontos harían eso. Sí. Estaba pensando en Jiraiya. Después de considerarlo por un momento, Kyoichi dijo. ¿Tienes un anciano de la aldea llamado Genji, no? Hagamos que venga. ¿Sí? Chikage se quedó atónito al principio, luego rápidamente asintió con la cabeza. Se volvió para mirar a Ringo Ameyuri, Sabusa y Meiterumi, y después de pensarlo un momento, miró a Mei a los ojos. Regresa e informa al anciano Genji. No hay necesidad de decir nada más. Entendido. Mei no era estúpida. Esa es exactamente la razón por la que Chikage la eligió para la tarea. Si hubiera enviado a Sabusa o a Ringo, quién sabe qué tipo de lío podrían provocar. Kyoichi sonrió. Eres Meiterumi, ¿verdad? ¿Puedo hablar en privado contigo? Por supuesto, a tus órdenes. Mei bajó la cabeza humildemente. Chikage, Sabusa y Ameyuri se callaron. Kyoichi y Mei se hicieron a un lado, dejando atrás a Kakashi, Shisui y Kurenai. Chikage intercambió miradas con sus subordinados, luego se sentó en silencio, sin atreverse a hacer un movimiento. Dios del trueno volador. A menos que pudieran tomar al grupo de Kakashi como rehén al instante, sin darle tiempo a Kyoichi para reaccionar, estarían muertos en el momento en que hicieran un movimiento. La fuerza de Shisui estuvo en plena exhibición durante los exámenes de Chunin. Kakashi era un genio criado en el campo de batalla. En cuanto a Kurenai, podía invocar, lo que significaba que había heredado el linaje de Tsunade. No. No es posible. No hacer un movimiento. Capítulo 267. La línea legítima de Kirigakure está en Konoha. Eres inteligente. Adivina, ¿por qué crees que te traje aquí? Kyoichi llevó a Meiterumi a un lado, burlándose un poco de ella. Mei negó con la cabeza. ¿Alguien de tu estatura, cómo podría adivinarlo? Pero me aseguraré de que el anciano Genji se reúna contigo en secreto. ¿Ves? Esa fue una suposición bastante buena. Kyoichi sonrió.
Aunque parecía que solo tenía 11 o 12 años, era claramente aguda e ingeniosa. No lo había adivinado todo, sobre todo porque no sabía de su contacto anterior con Yagura, pero estaba cerca. Por supuesto, no había pedido hablar con Mei solo para volver a enfatizar la necesidad de conocer al Elder Genji. No viniste aquí por Iruko, ¿verdad? ¿Qué piensas? No lo creo. Para alguien como tú, atrapar a un nin desaparecido no requeriría toda esta fanfarria. Si hubieras querido, ya lo habrías capturado. Supongo que, estás interesado en Kirigakure en sí. Mei bajó la voz. Por el comportamiento y la solicitud de Kyoichi antes, no era difícil de adivinar. Si realmente solo estuviera aquí por Iruko, ¿por qué pedir una reunión secreta con uno de los ancianos de Kirigakure? ¿No tienes miedo? Kyoichi entrecerró los ojos. Mei frunció el labio. ¿Cuál es el punto? Kirigakure ya está podrido. Yagura-sama estaba bien, luego, de la nada, lo convirtieron en Jinchuriki en el momento en que regresó a la aldea, su tono y expresión lo decían todo. Se había rendido. Desde que Yagura se convirtió en el Jinchuriki de las tres colas y su estatus se desplomó, Mei había perdido la esperanza en su país y pueblo. Las luchas de poder y las rivalidades entre clanes consumieron a Kirigakure, no había futuro que ver. Conocía a Yagura. Chico pequeño, pero astuto. En circunstancias normales, debería haber sido el próximo Mizukage. ¿Convertirlo en un Jinchuriki? Eso es absurdo. Tienes que preguntarte, ¿quién se beneficia de eso? Kyoichi dijo con calma. Mei parpadeó sorprendida, luego miró a Kyoichi con recelo. Dejen de intentar sembrar discordia. No estoy satisfecho con el estado de Kirigakure, pero no creo que el clan Suki tenga la capacidad de orquestar esto. ¿Quién dijo algo sobre el clan Suki? Estoy hablando de tu tercer Mizukage, el que está enfermo pero aún se niega a renunciar. Kyoichi le dio una mirada significativa. Mei fue tomada por sorpresa. Ni siquiera había considerado ese ángulo. Su primer instinto fue objetar. No te apresures a negarlo. Probablemente hayas escuchado que recientemente nombramos a un nuevo Hokage, ¿verdad? Sí. Mei asintió levemente. Nuestro tercer Hokage tiene 50 y tantos años, no demasiado, pero podía sentir que se resbalaba. Renunció por su propia voluntad. Pero, ¿qué pasa con tu tercer Mizukage? Kyoichi no lo deletreó, pero Mei, como shinobi de Kirigakure, lo entendió de inmediato. El tercer Mizukage había sido una vez el guardaespaldas del primer Mizukage. No era un pollo de primavera. Se dijo que su salud era mala, y que los asuntos más recientes habían sido manejados por los ancianos de la aldea y Yagura. Esa fue exactamente la razón por la que muchos creyeron que Yagura era el sucesor claro. Entonces, cuando Yagura se convirtió repentinamente en Jinchuriki, todos estaban confundidos. ¿Qué diablos estaban pensando los superiores? Pero desde el ángulo de un Mizukage envejecido reacio a retirarse. Empezó a tener sentido. Mei estaba atónita. ¿Podría ser, se ha vuelto senil? Se quedó sin palabras durante varios segundos antes de finalmente murmurar. ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido. Ese es un asunto interno de tu aldea. ¿Cómo iba a saberlo? Pero cuando las personas envejecen, su juicio puede deformarse. Comienzan a tomar decisiones irracionales. Sucede. Kyoichi sonrió y luego agregó. Tu habilidad de combate es decente para un genin Chunin, pero aún faltan tus técnicas de sigilo. Cuando te escondes, debes suprimir incluso tu respiración. Y cuando refines el chakra, ten cuidado de no filtrar tu presencia. Mientras hablaba, comenzó a señalar algunas técnicas. Estos eran pequeños trucos que había destilado de las artes asesinas y asesinas silenciosas de Kirigakure, triviales para Konoha y para él, pero para Kirigakure, incluso entre los Chunin, pocos podían lograrlos, especialmente el clan Suki. Tenían la técnica de hidratación por naturaleza, por lo que nunca practicaron realmente el sigilo. Y Mei tampoco había estado con él el tiempo suficiente para aprender estas técnicas. En realidad, Mei estaba llena de emociones encontradas. Se dio cuenta. Estos consejos encajaban perfectamente con las artes asesinas de Kirigakure. Claramente se desarrollaron después de que Konoha se apoderó de esas técnicas. Pero, ¿cuánto tiempo había tenido acceso Konoha a ellos? Apenas un año como máximo. Y en menos de un año, ya habían producido métodos de entrenamiento tan detallados y bien integrados. No pudo evitar maravillarse con la investigación y la comprensión del ninjutsu de Konoha. Era casi como si Konoha fuera el verdadero sucesor de Kirigakure. Gracias por su orientación. Seguiré tus instrucciones. Mei se inclinó reflexivamente. Entonces se contuvo. Espera un minuto, es un shinobi de Konoha, no uno de Kirigakure.
Él no es mi superior. Ella frunció el ceño para sus adentros. Pero acababa de recibir valiosas habilidades. No podía quejarse exactamente. Después de reflexionar, simplemente hizo una señal con la mano y desapareció con la técnica de parpadeo corporal. Una vez que Mei se fue, Kyoichi regresó al lado de Suki Chikage. Kakashi y los demás parecían perfectamente relajados. Si Chikage tuviera alguna intención de atacar, lo habría hecho hace mucho tiempo. No tenía sentido esperar hasta que llegaran a la Tierra del Agua. Ya había perdido los nervios. Por otra parte, ¿quién no tendría miedo cuando se enfrentara a alguien como Kyoichi-sensei? Incluso el tercer Raikage, con su velocidad y fuerza, no había podido hacer nada contra él. Kakashi no pudo evitar sentir un destello de admiración. Si su propio Kenjutsu pudiera algún día alcanzar el nivel de Kyoichi-sensei, alguien como Chikage no sería nada. Bastante seguro. En el momento en que Kyoichi regresó, Suki Chikage instintivamente inclinó la espalda. Sabusa y Ringo Ameyuri apenas podían mirar. Respetaban el poder de Kyoichi, claro, pero esto fue simplemente patético. Todavía era un Chunin. ¿Dónde estaba su columna vertebral? Si fueran ellos, preferirían morir antes que arrastrarse así. Incluso ahora, se sentían completamente humillados. Kyoichi-sama, ¿dónde comenzaremos nuestra búsqueda del nin desaparecido de Konoha? Cooperaré plenamente. Quizás podríamos recopilar algo de información primero. No hay necesidad de apresurarse. No es probable que lo encontremos por nuestra cuenta. Tendremos que confiar en las redes de inteligencia de Kirigakure. Este es tu territorio, Konoha no puede moverse libremente aquí. Kyoichi sonrió levemente. Este tipo era lo suficientemente fuerte, pero su cabeza no era tan afilada como la de Mei. ¿Conoces el área? Busquemos un pueblo cercano, descansemos un poco, comamos algo. Chikage-kun, eres de la Tierra del Agua, debes conocer un buen restaurante, ¿verdad? Considera esto mi regalo. Sí, hay un buen izakaya cerca. La comida y el sake son excelentes. Por favor, permítanme ser el anfitrión. No hay necesidad de que pagues, no aquí en la Tierra del Agua. Como miembro del clan Suki, Chikage habló con una cortesía impecable. El grupo lo siguió a la ciudad. Kyoichi no se preocupó en absoluto. Comió y bebió sin dudarlo, sin preocuparse ni una sola vez por el veneno. Kakashi y los demás fueron más cautelosos, tomando solo pequeños bocados. Kyoichi no los presionó. Podía permitirse el lujo de ser imprudente. Todavía no tenían la constitución para ignorar el veneno. Un poco de precaución fue prudente. Comieron mucho. Chikage hizo una mueca de dolor ante la cuenta, pero pagó sin dudarlo. Después de la comida, finalmente se sintió más seguro. Al menos. Kanda Kyoichi no parecía estar aquí para matarlo. Su visita a Kirigakure no parecía involucrarlo directamente. Era solo un puente. Y para un miembro del clan Suki Junjunin Kirigakure, eso no era nada de qué preocuparse. Tal vez incluso ganaría algo de crédito por ello. Capítulo 268. Tu Mizukage ha sido manipulado. El legado del segundo Mizukage fue suficiente para que el clan Suki se basara en sus méritos durante décadas. Y ahora, con un prodigio como Suki Mangetsu en la generación actual, la posición del clan era más fuerte que nunca. Así que básicamente, mientras Suki Chikage no cometiera algún crimen imperdonable como desertar, la aldea haría la vista gorda ante sus errores por el bien del clan. Comparado con eso, lo que Chikage había hecho, realmente no era mucho. No había filtrado ninguna información ni traicionado a la aldea. Simplemente había escoltado a Kanda Kyoichi a la Tierra del Agua. Con una fuerza como la de Kyoichi, si realmente hubiera querido entrar en la Tierra del Agua, nadie podría haberlo detenido de todos modos. El hecho de que eligiera venir a través de canales adecuados, en realidad demostró que no quería provocar un conflicto innecesario con Kirigakure. En ese sentido, esto incluso podría verse como algo bueno. Suki Chikage se calmó gradualmente, cada vez más sereno. Por supuesto, una cosa no había cambiado. Su actitud hacia Kyoichi seguía siendo difícil de ver. Este tipo era tan entusiastamente sumiso que incluso Kyoichi se sintió incómodo. Kyoichi prefería la versión arrogante y rebelde de Chikage, al menos parecía que todavía era un Chunin adecuado. Ahora, después de ser capturado una vez, el tipo actuó como si tuviera el síndrome de Estocolmo. Honestamente, fue patético. Por otro lado, desde otra perspectiva, un hombre tan aterrorizado no era probable que hiciera ningún truco sucio. Aún así, Kyoichi mantuvo un rango completo de detección sensorial, para asegurarse de que no le pasara nada a Kakashi, Kurena y Yoshisui. Se quedaron en la ciudad por un par de días. En la tercera noche,
Un anciano y Terumi Mei entraron silenciosamente en las afueras de la ciudad al amparo de la oscuridad. El Elder Genji había llegado. Anciano Genji, no deberíamos ir a la ciudad. No es necesario. Ya está aquí. Genji se apoyó en su bastón y lentamente se hizo a un lado. Kyoichi emergió del suelo y, al ver a Genji, ofreció una leve sonrisa respetuosa. No es de extrañar que sigas siendo la columna vertebral de Kirigakure, incluso a tu edad, tu mente sigue siendo aguda. Jaja, solo sabía que no vendrías a la Tierra del Agua sin una buena razón. Mei, estás despedida. Me gustaría hablar con Kyoichi en privado. Sí, señor. Terumi Mei no discutió. Sabía que en asuntos como este, un Chunin recién acuñado como ella no tenía voz ni lugar. Además, cuanto más sabes, más peligrosas se vuelven las cosas. Después de que Mei se fue, Genji se volvió hacia Kanda Kyoichi. Era un clon de sombra. Pero, solo por su firma de chakra, este clon era casi indistinguible del real. Su presencia superaba a la mayoría de los Chunin, y Genji, con su cuerpo envejecido, ciertamente no podía romperlo. Claro. Eso fue solo un pensamiento pasajero. Si se tratara de una pelea real, él no estaría aquí en primer lugar. Una vez que Mei estuvo fuera del alcance del oído, Genji se aclaró la garganta. Disculpas por hacerte venir hasta aquí, Kyoichi. Entiendo más o menos tu propósito aquí. ¿Cómo está Yagura? Kyoichi no se molestó en ser tímido. No era particularmente cercano a Yagura, pero cuando se trataba de tratar con Uchiha Madara, sus intereses se alineaban. Esa fue la única razón por la que hizo el viaje. De otra manera. ¿Por qué le importaría si Yagura vivía o moría? Recientemente se convirtió en el Jinchuriki de las tres colas. Por ahora, está estable y no está completamente bajo control, pero el verdadero problema es la percepción pública. Genji suspiró. El estigma de ser un Jinchuriki había destruido por completo la imagen pública de Yagura. La mayoría de los civiles que alguna vez lo apoyaron ahora se habían vuelto para respaldar a otros candidatos. Esa fue también la razón por la que la selección de Mizukage se detuvo. Kyoichi se rió entre dientes. Estos tontos de Kirigakure. No es de extrañar que Madara y Obito los jugaran durante tantos años. Les sirvió bien. Sacudió la cabeza y dijo. Así que el hecho de que se convirtiera en un Jinchuriki hizo que todos se volvieran contra él. Suspiró. Genji dejó escapar otro suspiro profundo. A pesar de que esta era la realidad de Kirigakure, todavía era difícil de tragar. Hizo una pausa y luego preguntó. Entonces, Kyoichi, ¿qué tipo de cooperación esperas en Kirigakure? ¿Qué piensas? Genji no sabía cómo responder. La situación en Kirigakure era un desastre. Si quería limpiarlo, no tenía derecho a negociar con Kyoichi. Incluso Chikichi había desertado. No le quedaba mano de obra utilizable. Después de un largo silencio, finalmente dijo. Tal como están las cosas, no tengo mano de obra que ofrecer. Y, francamente, no sabemos casi nada sobre la condición del Mizukage. Lo sé. ¿Qué? Sé lo que está pasando con tu Mizukage, e incluso podría ayudarte. ¿Pero? Genji entendió perfectamente. Kyoichi no era un monje caritativo aquí para salvarlos por la bondad de su corazón. Claramente tenía una agenda. Y lo que es más inquietante. ¿Por qué Konoha parecía saber más sobre el Mizukage que ellos? Eso fue profundamente inquietante. Todo tiene un precio, ¿no? Si Kirigakure quiere ayuda de Konoha, deberá ofrecer algo valioso y solicitar oficialmente nuestra participación. De lo contrario, trataremos esto como una transacción comercial. Pagas por la información, y eso es todo. Kyoichi sonrió. No estaba haciendo obras de caridad. Sí, quería detener a Madara, pero no iba a hacerlo gratis. Genji pensó por un momento, luego dijo. Primero compraré la información. El precio dependerá de lo creíble que sea. Si sale bien, no seré tacaño, he ahorrado una cantidad decente a lo largo de los años. Entonces comencemos con un pagaré. Kyoichi sacó un trozo de papel y un bolígrafo. Genji lo miró, luego a Kyoichi, y sintió una inexplicable sensación de indignación. No confía en mi palabra. Oso, lo que sea. No dijo nada más y comenzó a escribir, exponiendo claramente las condiciones. Una vez que estuvo firmado y sellado, Kyoichi dejó que la tinta se secara antes de hablar. Chikichi, Chunin desaparecida, fue capturada por Iruko. Uno de nuestros equipos Anbu fue emboscado y asesinado durante la persecución. Mientras seguíamos a Iruko, descubrimos algo inusual. ¿Inusual? Genji levantó una ceja. Para que Kyoichi llamara a algo inusual, tenía que ser extraordinario. No son poderosos en combate directo, pero su capacidad para permanecer ocultos es aterradora.
Incluso yo, y los Byakugan, luchamos por detectarlos. Es como si pudieran fusionarse con la Tierra misma. Además, pueden manipular a otros. El tono de Kyoichi era ambiguo. Algo de verdad mezclada con suficiente falsedad. Genji estaba atónito. ¿Ni siquiera los Byakugan podían verlos? El Byakugan era el pináculo del reconocimiento ninja. Cada pueblo soñaba con tener uno en sus filas, por su conocimiento y valor de seguridad. Si ni siquiera los Byakugan pudieran detectar a estos enemigos, entonces no tuvieron ninguna posibilidad. ¿Estás diciendo? Hay un grupo de seres desconocidos debajo de la superficie del mundo shinobi. Están moviendo los hilos, manipulando los acontecimientos, y es posible que el tercer Mizukage ya esté bajo su control. Ah. Todo el cuerpo de Genji tembló. El tercer Mizukage. Procesamiento de datos. Entonces, ¿qué pasa con Yagura? Durante los exámenes de Chunin, advertía Yagura que uno de los niños de su equipo había sido colocado bajo un genjutsu. Ya veo. Ahora entendía por qué Yagura se había convertido repentinamente en un Jinchuriki. Esa fue la clave. ¿Podría ser que el Mizukage realmente se había visto comprometido? Por mucho que no quisiera creerlo, las extrañas acciones de Kirigakure últimamente hicieron que la historia de Kyoichi pareciera demasiado plausible. El tercer Mizukage, realmente podría estar bajo el control de alguien. Ichikichi, lamentablemente, está muerto. Iruko usó un jutsu prohibido para robar su Kekkei y Genkai. Cuando llegamos, no quedaba ni un cuerpo. Derecha. Claro. Genji se mostró escéptico, pero exteriormente, asintió. Gracias por decirme esto. Con respecto al Mizukage, veré qué puedo hacer cuando regrese. No olvides el pago. No lo haré. Enviaré a alguien con el dinero pronto. Genji asintió. A pesar de que Kirigakure había sido debilitado por la guerra, todavía tenía algunos fondos personales. Pagar por esta información no sería un problema. Ah, y una cosa más. Sugiero vigilar de cerca a Yagura. Si ese tipo puede controlar el tercer Mizukage, ciertamente también puede hacerse cargo de Yagura. Gracias por la advertencia. Ya sea que Yagura pueda salvarse o no, enviaré a alguien para que se comunique contigo. Genji no estaba dispuesto a cortar los lazos con Kyoichi. Salvar a Yagura era solo un objetivo, lo que es más importante, confirmaría si Kyoichi estaba diciendo la verdad. ¿Y si lo era? Entonces Kirigakure definitivamente necesitaría la ayuda de Konoha. No importa el costo. ¿El Kage de una aldea oculta está siendo controlado? No había un solo ninja en todo Kirigakure en este momento lo suficientemente fuerte como para enfrentarse solo a un enemigo así. Para proteger el pueblo, valdría la pena pagar cualquier precio. Su única preocupación era que una vez que regresara, él también podría sufrir el destino de Yagura. Todavía. Ese era un riesgo con el que lidiaría él mismo. Por ahora, no tenía intención de romper los lazos con Kyoichi. Capítulo 269. Setsu Blanco. Esta vez lo atrapamos vivo. ¿No vas a volver con él? ¿Por qué lo haría? Todo Kirigakure es un desastre en este momento. Nadie tiene ni idea de lo que realmente está pasando allí. Estaría más seguro quedándome aquí que regresando. Terumimei frunció el labio con desdén. El Elder Genji puede parecer confiable, pero ya era muy viejo. En este momento, la aldea ni siquiera podía nombrar un sucesor adecuado para el cuarto Mizukage. Si algo le sucediera a Genji después de su regreso, Kirigakure realmente estaría acabado. Y como la que había pasado información al exterior, regresar probablemente sería una sentencia de muerte para ella. Si alguna vez llegara a eso. Pensó que también podría considerar desertar a Konohagakure. Mejor una vida vergonzosa que una muerte gloriosa. Si seguía viva, tal vez podría averiguar qué estaba pasando realmente en Kirigakure. Kyoichi la miró y sonrió levemente. Si algo le sucede al Mizukage, ¿te gustaría ser el cuarto? ¿Eh? Terumimei parpadeó, completamente sorprendida por la pregunta. No tenía idea de lo que quería decir Kyoichi. ¿Era él? ¿Planeas asesinar al Mizukage? No lo pienses demasiado. Quise decir exactamente lo que dije. Solo charlando. De todos modos, solo estamos nosotros dos aquí. Es posible que tu Mizukage ya esté comprometido. Originalmente, se suponía que el cuarto era Yagura, ¿verdad? Sí. Ella asintió levemente. Yagura siempre había sido el principal candidato. A pesar de su apariencia juvenil, tenía tanto la habilidad como la crueldad. Aparte de los poderosos clanes, la mayoría de los ninjas ordinarios de la aldea lo apoyaron. Así que, salvo sorpresas, se suponía que Yagura sería el próximo Mizukage.
Si algo le pasó a él también, entonces la elección del próximo Mizukage está abierta. Dentro de unos años, ¿estaría usted dispuesto a asumir ese título? Kyoichi observó su expresión de cerca. Ella bajó la cabeza, por lo que él no podía ver su rostro, pero por las fluctuaciones de chakra que sintió, estaba claro que sus emociones eran inestables. No habló durante varios segundos. ¿Sabes lo que se necesita para ser un Kage adecuado? Para proteger el pueblo, respondió después de pensarlo. Kyoichi negó con la cabeza. Eso es demasiado vago. Proteger el pueblo es solo una frase vacía. Si realmente quieres ser un Kage capaz, tienes que entender cómo debe crecer la aldea, cómo gestionar su desarrollo y cómo mediar en los conflictos, entre los ninjas de la aldea, los clanes e incluso los clanes shinobi externos. Cada país tenía sus propias aldeas shinobi, y también clanes ninja que existían fuera de ellos. Por ejemplo, en la Tierra del Fuego, además de Konoha, estaban el clan Iburi, los monjes shinobi del Templo del Fuego y otros. No todos los clanes pertenecían a la aldea. Kirigakure era lo mismo. En particular, el clan Yuki y el clan Kaguya, portadores de Ise Release Shikotsunyaku, tenían una relación delicada con la aldea. En lugar de subordinados, eran más como socios incómodos. Equilibrar los intereses entre los clanes y la aldea era crucial. Terumimei se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos. Estas eran cosas. Nunca antes lo había considerado. En su mente, ser Mizukage significaba estar en primera línea, protegiendo la aldea con fuerza. Nunca había pensado en el lado político más complejo. Después de todo, apenas tenía 12 años. Eso suena como un dolor. Olvídalo. Solo imaginar la responsabilidad le daba dolor de cabeza. Liderar desde el frente, manejar la política de clanes, supervisar el crecimiento. No, gracias. ¿Qué tenía que ver el destino del pueblo con una niña de 12 años como ella? Eso es lo que pensó. No es tan malo como parece. Si no puedes manejar todo eso, entonces asegúrate de ser lo suficientemente fuerte, tan fuerte que nadie se atreva a oponerse a ti. Entonces no tendrás que preocuparte por los conflictos internos. ¿De verdad crees que alguien como yo podría ser Mizukage? Le pareció ridículo. Claro, Tsunade se había convertido en la primera mujer Hokage, pero Tsunade estaba en una liga propia, tanto en fuerza como en linaje. Ella era la nieta del primer Hokage. Solo ese trasfondo le valió el apoyo de muchos. Comparado con eso, Mei no tenía nada. ¿Eso importa? Kirigakure ni siquiera tiene la fuerza para gobernarse a sí mismo en este momento. Cuando llegue ese día, no estés tan seguro de que no serás un contendiente. Lo que importa es demostrar que eres capaz. Kyoichi sonrió, y luego el clon de la sombra se dispersó. Su misión estaba completa. Terumimei se quedó quieta durante varios segundos, aturdida. Entendió perfectamente lo que Kyoichi estaba insinuando. Este caos interno probablemente no podría ser resuelto solo por Kirigakure. Cuando llegara ese momento, la fuerza de Kyoichi sería esencial, y eso era exactamente para lo que se estaba posicionando. Cuando llegó ese momento, ¿quién tendría realmente el poder en Kirigakure? No sería el Mizukage. Podría ser el anciano Genji. O tal vez, Kanda Kyoichi. Sintió una ola de desesperación. Kyoichi era simplemente demasiado poderoso. Ni siquiera necesitaba atacar, solo su sola presencia era sofocante. Si no quería que alguien se convirtiera en Mizukage, todo lo que necesitaba era una razón, y Kirigakure no tendría más remedio que tomárselo en serio. Después de todo, Kirigakure ya había perdido ante Konoha en la Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi. Aunque las reparaciones de guerra habían sido pagadas, ¿quién sabía cuánto podrían deber esta vez? Lo que ella no sabía era: Genji no había regresado solo a la aldea en este momento. Claro. Incluso el propio Genji no era consciente de esto. Bajo tierra, un clon de madera infundido con Sage Chakra lo seguía a lo largo de las líneas místicas naturales de la tierra, trazando su camino de regreso a Kirigakure sin ser detectado. El clon rastreó la ubicación de Yagura sin ser notado, demostrando una vez más esta técnica avanzada de antidetección, una que ni siquiera Uitetsu podía sentir, estaba en otro nivel. Además, Kyoichi lo había fusionado recientemente con un nuevo jutsu, la técnica de sigilo de las sombras del sapo que le había robado a Jiraiya, que ahora había absorbido y refinado por completo. Al contener la respiración, podía ocultar su presencia aún más a fondo. Y como los clones de madera no necesitaban respirar, no había forma de que lo descubrieran. Kyoichi no estaba aquí por la bondad de su corazón para ver a Yagura o rescatarlo. Estaba aquí para investigar. Para ver si había algún Setsu blanco al acecho. Esa cosa era un tesoro.
El laboratorio de Orochimaru estaba trabajando arduamente tratando de criarlos, pero nada superó al original. Agachado bajo tierra, observó en silencio. Yagura estaba detenido en una celda de prisión. Con solo sentir chakra, no estaba claro si había sido marcado con uno de los sellos de control de Madara. Pero lo que había detectado, era compañía. Zetsu blanco. Sin embargo, esto era solo un clon de Madara. Kyoichi no tenía plena confianza en enfrentarlo directamente. Entonces, selló completamente su chakra y suprimió su presencia, evitando alertar al Zetsu blanco que estaba observando cerca. Esperó pacientemente a que llegara su cuerpo real. Mientras tanto, Kyoichi y los demás ya estaban en camino a Kirigakure. «Sensei, ¿está realmente bien?» Ese es Kirigakure. Si entramos y actuamos sin permiso, podría comenzar un conflicto importante, dijo Shisui con preocupación. Actuar ahora parecería injustificado. Kyoichi se rió entre dientes. Shisui, las reglas las hacen las personas. Si te apegas a las reglas en cada situación, al final estarás encadenado por las mismas reglas que creaste. ¿Eh? Shisui y Kurenai estaban atónitos. Esto no sonaba como el Kyoichi-sensei al que estaban acostumbrados. Kakashi, sin embargo, estaba sumido en sus pensamientos. Claramente. Había más en esto de lo que sabían. La situación de Kiri es mucho más complicada de lo que piensas. Si seguimos las reglas, nunca obtendremos los resultados que necesitamos. En este momento, somos más fuertes que ellos, así que establecemos los términos. ¿A quién le importa lo que piense Kirigakure? Kyoichi negó con la cabeza. ¿Desde cuándo las naciones poderosas siguen las reglas de los débiles? Kirigakure podría ser una de las 5 grandes aldeas shinobi, pero la brecha entre ellos y Konoha no era un asunto menor. En el camino a Kirigakure, incluso hizo que Minato enviara un mensaje a través del dios del trueno volador, resumiendo la situación en este sentido. A esta hora. Iba a atrapar uno vivo. Capítulo 270. Madara, soy viejo, un simple joven me da tantos dolores de cabeza. Ya ha llegado a la tierra del agua. Este tipo es realmente un dolor, ¿qué debemos hacer? Mátalo. Madara se sentó debajo de la estatua demoníaca del camino exterior, con una expresión tan tranquila como el agua tranquila. Kanda Kyoichi era de hecho un genio, pero a lo largo de la historia, los genios nunca habían escaseado. Madara había visto a muchos más problemáticos que Kyoichi, ¿y dónde estaban ahora? Todos muertos. Así que, no tenía prisa. Mientras tuviera la estatua demoníaca, no moriría. Su ubicación estaba extremadamente bien escondida, prácticamente en las costuras del mundo, lo que hacía que el descubrimiento fuera casi imposible. Black Zetsu permaneció en silencio. Sintió que Madara estaba siendo demasiado confiado. Por lo que sabía de Kyoichi, ese chico era muy poco convencional. Cosas que otros no podían hacer, ese tipo podría lograrlo. Tomemos a Zetsu blanco, por ejemplo. Black Zetsu había pensado una vez que era imposible que alguien atrapara a un Uite Zetsu. Y, sin embargo, de alguna manera, ese niño había capturado uno. Casi vivo, en eso. ¿No estás de acuerdo? Creo que ese chico es un problema. No podemos tratarlo como una amenaza ordinaria. Si lo subestimamos y sale el tiro por la culata, las cosas podrían complicarse mucho. Perder a Kirigakure es una cosa, pero si nos rastrea hasta aquí o tiene alguna idea descabellada, un simple joven, pensar que podría darme tanto dolor de cabeza, bien, enviemos a Kakuzu y a los demás. De todos modos, ya están en la tierra del agua. Estoy seguro de que estarán muy contentos de tener una oportunidad de venganza. Con eso, Madara cerró los ojos y no dijo más. En su mente, Black Zetsu era como otra versión de sí mismo, por lo que si incluso Black Zetsu se sentía incómodo, probablemente significaba que él también estaba inconscientemente preocupado. Eso hizo reflexionar a Madara. Cerró los ojos y los recuerdos del pasado comenzaron a resurgir. Estaba envejeciendo. Si fuera el Madara de su juventud, no estaría sudando esto. Si Kanda Kyoichi se atrevía a aparecer, lo mataría con un movimiento de muñeca, sin necesidad de intrincados esquemas o manipulación. Pero desafortunadamente, aunque había sobrevivido, se había convertido en una cosa medio muerta, parecida a un fantasma. Madara suspiró para sus adentros. Nagato había crecido significativamente, pero sus ojos no habían alcanzado su máximo potencial. Todavía no podía usar la técnica del samsara de la vida celestial. De lo contrario, todo este esfuerzo no sería necesario. En cuanto a los miembros Uchiha que habían traído de vuelta. Claro, 1 o 2 tenían potencial, pero en comparación con la generación de Madara, risible. No eran rivales. Incluso un no Uchiha como Nagato podría limpiar el piso con ellos.
Despertar el Mangekyou Sharingan parecía un sueño lejano para estos mocosos. Ninguno de ellos era confiable. Si llegaba el momento, podría tener que recurrir a medidas drásticas y recuperar por la fuerza los ojos de Nagato. Al menos. De esa manera, podría controlar el resultado por sí mismo. Madara pensó en todo y se calmó gradualmente. Kyoichi había anticipado la aparición de otros enemigos, por lo que ya había enviado un informe de inteligencia a Namikaze Minato, solicitando refuerzos. Pero lo que no esperaba era. En poco tiempo, sintió una presencia especial entrando en su rango. Kakuzu. Debido a que Kyoichi había marcado en secreto a Kakuzu con un sello del dios del trueno volador hace mucho tiempo, pudo detectar instantáneamente el momento en que Kakuzu se acercó a Kirigakure. Kakuzu también, ¿eh? Así que estaban juntos en esto. Lo que significaba, Madara ya sabía que estaba en la Tierra del Agua. Y ahora estaba enviando gente para eliminarlo, tratando de mantenerlo permanentemente en la Tierra del Agua. Bueno, está bien. Eso le ahorró a Kyoichi el esfuerzo de cazarlos. Pero Kakuzu era solo un matón a sueldo. Era casi imposible rastrear el escondite principal de Madara basándose solo en Kakuzu. Aún así, según la dirección de la que venía, Kyoichi podía estimar aproximadamente dónde había estado su escondite anterior. Kakashi, los enemigos fuertes pueden aparecer en breve. A su nivel, es posible que no pueda participar. Eres libre de irte ahora si quieres. Kyoichi dijo esto en serio. Kakashi dudó por un momento, miró a Kurena y Shisui, luego apretó los dientes y dijo: Sensei, no nos vamos. Incluso si lo intentáramos, probablemente no saldríamos a salvo. En ese caso, prepárate para luchar con todo lo que tienes. Kyoichi sonrió levemente. Shisui se quedó sin palabras. Como se esperaba de Sensei. Siempre poniendo el anzuelo con comentarios casuales, poniendo a prueba su determinación y juicio. Esta es la situación. Aparte de los enemigos desconocidos dentro de Kirigakure, también puede haber nin faltantes de rango S como Kakuzu y Sasori de la Arena Roja. Son mucho más fuertes de lo que crees, así que dalo todo. No te mueras. El rostro de Kyoichi era sombrío. La fuerza actual de Kakashi ya estaba a la par con un Chunin, pero eso dependía del oponente. Y tipos como Kakuzu y Sasori. Incluso Kakashi podría tener problemas, y mucho menos Shisui y Kurenai, que todavía estaban por debajo de su nivel. Entonces, Kyoichi comenzó a explicar la información conocida sobre Kakuzu y Sasori. Estos fueron documentados en varios archivos de inteligencia. 5 máscaras, 5 corazones, qué técnica tan aterradora. Y pensar, como dijiste, que ha sobrevivido desde la era del primer Hokage, Kurenai se confundió al instante. Si hubiera existido desde la época de Hashirama, ahora tendría al menos 60 o 70 años. Y dado que no era exactamente joven incluso en ese entonces, después de haber luchado contra el primer Hokage, ya tenía 70 u 80 años. ¿Cómo podría alguien tan viejo tener todavía una fuerza tan aterradora? Eso no era médicamente sólido. Es probable que esté relacionado con su técnica secreta. Pero no te preocupes por Kakuzu, yo me encargaré de él. El verdadero problema es Sasori de la Arena Roja. Tenga mucho cuidado. Es un maestro en cortar a los débiles. La expresión de Kyoichi era seria, pero los demás lucharon por contener una risita. ¿Maestro de la reducción de los débiles? Ese, en realidad sonaba bien. La especialidad de Sasori eran los títeres. Contra alguien como Kyoichi, sería inútil, pero contra ellos, sería devastadoramente efectivo. Sospecho que incluso ha convertido su propio cuerpo en una marioneta. Según el reconocimiento de Byakugan, su flujo de chakra es muy irregular. Así que no apuntes a los puntos vitales típicos, es posible que no existan. Además, sospecho que el tercer Kazekage fue asesinado por él. Basándome en los rumores de que estudia los títeres humanos, me inclino a creer que todavía tiene el títere del tercero. Kyoichi explicó a fondo. Los titiriteros eran peligrosos y frágiles. Si evitas todos sus ataques y trampas, la única amenaza real que quedaría sería el veneno. Mientras Kyoichi cubriera los conceptos básicos, confiaba en sus habilidades. Los tres asintieron levemente. Ahora que tenían la información adecuada, su miedo a Sasori disminuyó. Cuando los ninjas luchan, el poder del enemigo no es lo más aterrador, la ignorancia lo es. Por eso la información es tan valiosa. A decir verdad. Con la fuerza actual de Kyoichi, podría enfrentarse fácilmente a Kakuzu y Sasori a la vez. Sus habilidades contrarrestaron demasiado bien las de ellos. Hasta ahora, aparte de un Madara con todos los poderes o el alienígena Tsutsuki, no había mucha gente que lo preocupara, ni siquiera Yagura como Jinchuriki. Ya había capturado a Roshi. ¿Por qué temer a Yagura?
Tres colas era fuerte, pero la fuerza era relativa. Al menos por ahora, Kyoichi no consideraba que un Jinchuriki de tres colas valiera la pena, especialmente porque Minato acababa de responder, confirmando que ya había partido con refuerzos. Todo el equipo estaba al nivel de Jnin. Además del propio Minato, estaban Midway, Shirakumo Ayama y Iga Ayashi. Además, desde las fronteras de Konoha, el escuadrón Anbu de Mukai también había partido hacia la Tierra del Agua. Sin embargo, el grupo de Kakashi todavía estaba en riesgo, porque los oponentes potenciales de Kyoichi no solo incluían a Kakuzu, Sasori y Yagura. Incluso podría tener que enfrentarse al tercer Mizukage y sus subordinados. Y además de eso, Kyoichi tenía como objetivo capturar vivo a Setsu Blanco. Honestamente, no iba a ser fácil. Pero valió la pena el riesgo. Por ahora, Kyoichi todavía tenía la ventaja. Uite Setsu aún no había descubierto su clon de madera escondido cerca. Cuando llegara el momento, podría atacar y hacer la captura.